Estás cansado, y no es un cansancio que se solucione durmiendo más o tomando un descanso. Es un desgaste más profundo, silencioso, que se acumula cuando entregas energía de forma constante y casi nunca la recuperas. Aparece cuando te das cuenta de que siempre eres tú quien está disponible, quien escucha, quien ayuda, quien comprende y quien cede. Por fuera mantienes la calma, sonríes, dices que no pasa nada, pero por dentro algo empieza a romperse. Y lo más inquietante es que no recuerdas el momento exacto en el que comenzó. Solo sabes que ahora estás aquí, sintiéndote drenado, poco valorado y fácilmente reemplazable. Observas a tu alrededor y notas una contradicción difícil de ignorar. Personas con menos compromiso, menos esfuerzo y a veces menos capacidad reciben respeto, atención y reconocimiento. Mientras tanto, contigo la dinámica es distinta. Te piden favores, te interrumpen sin reparo, cambian planes a último momento, te buscan cuando necesitan algo y se alejan cuando ya lo obtuvieron. Empiezas a cuestionarte qué estás haciendo mal, porque siempre te dijeron que ser amable era una virtud, que ayudar te haría valioso, que dar sin medida era señal de buena intención. Así que haces más, aguantas más, te explicas más, te adaptas más. Y aún así, el trato no mejora. De hecho, se vuelve cada vez más desequilibrado. Aquí aparece una verdad incómoda que rara vez se dice con claridad. En la psicología humana, la generosidad sin límites no se interpreta como nobleza. Se interpreta como disponibilidad total. Cuando no hay fricción, no hay consecuencias. Y cuando no hay consecuencias, no existe el respeto. La mayoría de las personas no actúa desde la maldad consciente, sino desde impulsos automáticos. Observan qué se les permite, hasta dónde pueden llegar y qué sucede cuando cruzan ciertas líneas. Si no ocurre nada, lo repiten. Y luego avanzan un poco más. Sin darte cuenta, has enseñado a los demás cómo tratarte. No lo hiciste con palabras, sino con patrones constantes. Has mostrado que siempre estás, que siempre perdonas, que siempre entiendes, que siempre te adaptas. Y eso, aunque resulte difícil aceptarlo, te ha colocado en una posición muy concreta, la de alguien a quien se puede exigir sin costo. No porque seas inferior, sino porque te has presentado como alguien que no representa resistencia. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que ser una buena persona significa no molestar, no incomodar, no marcar límites. Pero ser buena persona no es lo mismo que ser una persona sin límites. Son cosas completamente distintas. Una persona sin límites no elige la paz. Simplemente no se permite otra opción. Y donde no hay elección, no hay poder real. La verdadera fortaleza no está en evitar el conflicto a toda costa, sino en tener la capacidad de afrontarlo y decidir cuándo es necesario. En este momento, muchas de las personas que te rodean no están confundidas ni perdidas. Tampoco están atravesando siempre una situación especial que justifique su comportamiento. Están probando, están empujando, están evaluando hasta dónde pueden avanzar. Y cada vez que callas algo que te molesta, cada vez que dices sí cuando por dentro sabes que deberías decir no, cada vez que justificas lo injustificable, el límite se desplaza un poco más, hasta que deja de existir. Aquí aparece un cambio de perspectiva clave. No eres víctima de la crueldad de los demás. Eres víctima de no haber protegido tus propios límites. Eso no te convierte en culpable, pero sí te devuelve la responsabilidad. Porque la herramienta que otros usan para desgastarte no apareció de la nada. Se construyó con cada silencio, con cada concesión innecesaria y con cada renuncia a tu propio criterio. ¿Y por qué ocurrió esto?
porque hay un miedo profundo operando en segundo plano. El miedo a que si dejas de ser útil, dejarás de ser querido. El miedo a que si marcas un límite, te abandonen. El miedo a quedarte solo. Así que intercambias disponibilidad por aceptación. Entregas energía esperando seguridad emocional. Y esa es una transacción desigual que casi nunca se inclina a tu favor. En tu mente existe un acuerdo que nadie más firmó. Un contrato silencioso donde prometes ser comprensivo, no molestar, dar más de lo que recibes a cambio de que te valoren, te cuiden y no te dejen. El problema es que ese contrato solo vive en tu cabeza. Los demás no saben que existe. Y aún así te frustras cuando no cumplen con algo que nunca aceptaron. Te molesta que no anticipen tus necesidades, que no se sacrifiquen por ti, que no devuelvan lo que tú das. Pero no lo hacen porque nunca se lo exigiste. Este es el lado menos visible de ser siempre el bueno. No es tan limpio como parece. En el fondo, muchas veces es una estrategia para evitar el rechazo volviéndote indispensable, para que no puedan soltarte. Pero ser indispensable no es ser respetado. Y cuanto más indispensable te vuelves, más fácil resulta prescindir de tu dignidad. Con el tiempo, ese esfuerzo constante empieza a volverse contra ti. Aparece el resentimiento, no siempre de forma evidente. A veces se filtra en silencios tensos, en cansancio acumulado, en gestos contenidos. Las personas lo perciben, aunque no sepan ponerlo en palabras. Sienten que das, pero esperas, que ayudas, pero reclamas en silencio. Y eso no genera cercanía, genera desgaste. Llegar hasta aquí ya te separa de quienes siguen siendo utilizados sin darse cuenta. Muy pocos tienen la claridad mental para mirar este patrón de frente sin negarlo ni justificarlo. Y por eso quiero que marques el inicio consciente de este cambio. Escribe en los comentarios: yo me haré respetar. Que sea tu declaración de límites y el primer paso para dejar de ser una opción fácil. Ahora sí, continuemos. Aquí hay otra verdad difícil de aceptar. Cuando das esperando algo a cambio, no estás dando libremente. Estás esperando un retorno. Y cuando ese retorno no llega como esperabas, surge la amargura. Esa amargura te debilita. Te vuelve menos claro y más fácil de manipular. El ciclo se repite. Para que la gente deje de aprovecharse de ti, hay algo que debes hacer, y va en contra de muchas ideas que te inculcaron. Debes dejar de ser inofensivo. No se trata de volverte agresivo, cruel o insensible. Se trata de recuperar la capacidad de generar consecuencias, de permitirte incomodar, de aceptar que no todos van a entenderte ni a aprobarte. Este proceso no es cómodo. Implica dejar atrás una versión antigua de ti. La versión que se disculpa por ocupar espacio. La versión que se explica de más. La versión que se adapta incluso cuando se traiciona. Esa versión no era débil, pero ya no es funcional. Y si no la sueltas, seguirá atrayendo las mismas dinámicas y el mismo desgaste. Lo que viene después no es frialdad ni distancia emocional, es claridad. Y la claridad, aunque parezca simple, es profundamente disruptiva, porque no negocia, no se justifica y no pide permiso. Simplemente establece una realidad. En el siguiente bloque vas a entender por qué el mundo no suele atacar a quien tiene límites claros, cómo funciona este mecanismo a nivel psicológico y por qué, hasta que no hagas un cambio interno muy concreto. Las personas seguirán viéndote como una oportunidad en lugar de como un igual. Porque el mundo funciona con señales. Y las señales más decisivas no son las que dices con la boca, sino las que transmites con tu comportamiento cuando algo se vuelve incómodo. La mayoría de las personas no se levanta pensando en aprovecharse de alguien, pero sí detecta, casi sin darse cuenta,
dónde hay resistencia y dónde no la hay. Esto no es una teoría extraña, es un mecanismo básico del cerebro humano. El mismo que te hace frenar cuando ves un borde, el mismo que te hace bajar la voz cuando entras a un lugar donde sientes autoridad. No es moral, es instinto. Cuando alguien tiene límites claros, el entorno lo percibe como un costo potencial. Y el ser humano, igual que cualquier animal, evita los costos innecesarios. No se trata de miedo dramático, se trata de cálculo automático. Si cruzar tu línea implica una reacción firme, si pedirte algo tiene el riesgo de recibir un no definitivo, entonces tu energía no se ve como un recurso libre. Se ve como algo que hay que tratar con cuidado. Por eso el mundo no suele atacar a quien tiene límites claros. No porque lo ame, ni porque lo admire siempre, sino porque entiende que hay un precio. En cambio, cuando alguien parece no tener líneas, cuando siempre responde, cuando siempre está, cuando siempre cede, entonces el cerebro de los demás registra una idea simple. Aquí se puede. Aquí no pasa nada. Aquí no hay consecuencias. Y esa idea, una vez que se instala, es peligrosa, porque convierte tu presencia en un lugar donde los demás descargan lo que no quieren cargar. Hay algo todavía más oscuro. A veces no te usan porque te odien, sino porque les conviene que sigas siendo como eres. Tu disponibilidad les mantiene la vida fácil. Tu paciencia les permite no cambiar. Tu comprensión les ahorra responsabilidad. Y si tú de repente pones un límite, no solo cambias una situación, cambias su comodidad, cambias su control, cambias su acceso. Por eso, cuando empiezas a marcar fronteras, aparece una reacción que confunde a mucha gente. No es gratitud, es presión. Te preguntan qué te pasa, te dicen que estás raro, te acusan de estar distante o sensible. En algunos casos, intentan hacerte sentir culpable. No lo hacen porque se preocupen por tu bienestar, sino porque sienten que algo que antes era suyo, ahora está cerrándose. Están intentando recuperar la llave. Esto también es psicología básica. El miedo a perder suele ser más fuerte que el deseo de ganar. Cuando siempre estuviste disponible, tu presencia se volvió parte del paisaje, algo fijo, algo que está ahí aunque no se valore. Pero cuando te vuelves menos accesible, aunque sea un poco, se activa una alarma interna en los demás. No porque de repente descubran tu valor con el corazón puro, sino porque aparece una sensación de pérdida. Y esa sensación cambia la dinámica. Aquí entra una pieza clave que casi nadie entiende bien. No basta con decir límites. La gente respeta límites cuando siente que son reales, y un límite es real cuando estás dispuesto a sostenerlo aunque duela. Cuando estás dispuesto a asumir la incomodidad que viene después. La mayoría falla ahí. Dice no, pero luego se explica, se justifica, se disculpa, negocia, se ablanda, intenta arreglar el ambiente. Y sin querer, envía el mensaje contrario. Mi límite es flexible si presionas lo suficiente. El mecanismo es simple y brutal. Cada vez que alguien te presiona y tú cedes, estás entrenando a esa persona a presionarte de nuevo. Es como si enseñaras una ruta directa hacia tu punto débil. Y cada vez que tú sostienes el límite, aunque haya tensión, estás enseñando algo diferente. Estás diciendo que tú no tienes peso, que tu tiempo no está en venta, que tu energía no está abierta al uso automático. Pero aquí viene lo más importante. Lo que hace que tu límite sea firme no es tu tono, ni tu frase, ni tu cara seria. Es el cambio interno del que te hablé. Ese cambio es dejar de buscar regulación emocional en la reacción de los demás. Porque si tu estabilidad depende de que el otro no se enoje, entonces no tienes libertad. Tienes una jaula hecha de aprobación. Piénsalo con frialdad.
Si cada vez que alguien se molesta, tú te apresuras a calmarlo, a explicar, a arreglar, entonces tu paz está en manos ajenas. Y quien controla tu paz, controla tus decisiones. Ese es el núcleo del problema. No es que no sepas decir no, es que no soportas el costo emocional que viene después del no. A esto se le puede llamar autonomía emocional, pero no hace falta convertirlo en algo complicado. Es aprender a quedarte quieto por dentro cuando afuera hay tensión. Es permitir que alguien esté incómodo sin correr a salvarlo. Es soportar que te malinterpreten sin entregarte a la desesperación de aclararlo todo. Es aceptar que tal vez no te aplaudan y aún así seguir firme. Aquí es donde el tono se vuelve más oscuro. Porque cuando empiezas a sostener límites reales, algunos van a mostrar su verdadera cara. No de forma teatral, sino en pequeños movimientos. Se alejan, se enfrían, se vuelven sarcásticos. Te hacen sentir que estás fallando como persona por no ser como antes. Y ahí se revela algo que normalmente no quieres ver. Que ciertos vínculos no estaban hechos de respeto, sino de acceso. No les gustabas por quien eres, les gustabas por lo que entregabas. Esto no significa que todos a tu alrededor sean manipuladores. Significa que el mundo tiene distintos tipos de personas y cada una responde a los límites de manera diferente. La persona sana los respeta, aunque tenga que adaptarse. La persona acostumbrada a usar, pelea. No porque esté defendiendo el amor, sino porque está defendiendo el beneficio. Hay una herramienta psicológica que cambia el juego y no requiere gritos ni drama. Es el silencio bien colocado. No el silencio de castigo, sino el silencio de control. Cuando alguien intenta empujarte después de tu límite, el impulso antiguo es hablar más, dar razones, explicar, convencer. Pero cuando hablas de más, le das material a la otra persona para discutir, para retorcer tus palabras, para mover el foco. En cambio, cuando dices algo simple y luego cierras, creas un vacío. Y en el vacío, el otro no puede agarrarte. Imagina la escena sin adornos. Te piden algo que no quieres o no puedes hacer. Tú respondes con calma que no. Te presionan con una frase típica, una comparación, una culpa suave, pero si siempre lo haces. Y tú no entras a la batalla. No intentas demostrar que eres buena persona. No te defiendes. No justificas. Solo repites tu decisión con pocas palabras y mantienes la quietud. Ese momento es incómodo, sí, pero es ahí donde la dinámica se redefine. Porque la persona del otro lado se enfrenta a una pared que antes no existía. Antes empujaba y tú cedías. Ahora empuja y no se mueve nada. Y eso provoca una reevaluación automática. Si no puedo moverlo, entonces no es un recurso fácil. Entonces debo tratarlo diferente. Este es el punto donde mucha gente se traiciona. No por falta de inteligencia, sino por miedo al vacío. El vacío después del límite se siente como peligro. Se siente como algo malo va a pasar. Y entonces vuelves al patrón de siempre para calmar el ambiente. Pero si haces eso, el mensaje que envías es devastador. Que tu límite fue un teatro. Que tu firmeza dura poco. Que con suficiente presión vuelves a ser el mismo. Por eso el cambio interno es concreto. Debes entrenarte para tolerar la incomodidad sin huir hacia la explicación. Debes aprender a sostener tu postura sin convertirlo en una discusión. No necesitas volverte frío ni distante. Solo necesitas volverte estable. Y la estabilidad, para el manipulador, es insoportable. Porque el manipulador vive de tu reacción, de tu ansiedad, de tu necesidad de quedar bien. Cuando empiezas a operar desde esa estabilidad, te vuelves difícil de enganchar. No porque seas perfecto, sino porque ya no entregas tu centro. La provocación pierde eficacia.
La culpa deja de tener gancho. La presión se encuentra con un límite que no se negocia. Y algo curioso ocurre. Personas que antes te hablaban como si estuvieras siempre disponible, empiezan a medir sus palabras. Empiezan a preguntar en lugar de exigir. Empiezan a respetar tiempos que antes ignoraban. No porque se volvieron más buenas, sino porque entendieron el nuevo terreno. Y todavía falta la parte más importante, la que convierte todo esto en un cambio real y no en una fase. Porque poner límites no es solo decir no. Es cambiar tu identidad, tu relación con tu propio valor y tu manera de elegir en qué inviertes tu vida. En el siguiente bloque, vamos a llevar esto a un nivel más profundo, para que no solo dejen de usarte, sino para que tú también dejes de ofrecerte como si tu energía fuera infinita. Y ahí es donde aparece la acción específica que termina con el patrón desde la raíz. ¿Por qué el patrón no termina cuando dices un no? Termina cuando dejas de vivir como si tu energía estuviera disponible para cualquiera que la pida. La acción específica que corta la raíz es esta: dejar de demostrar tu valor con disponibilidad y empezar a exigir respeto con distancia selectiva. No es desaparecer por orgullo ni castigar a nadie. Es retirar tu presencia del lugar donde ya aprendieron que pueden tomarla sin darte nada real a cambio. Cuando dejas de ofrecerte, ocurre algo que te va a incomodar al principio. Se abre espacio. Y en ese espacio aparece una pregunta que antes evitabas con actividad constante. ¿Quién eres cuando no estás sirviendo? Si tu identidad se construyó alrededor de ser útil, al quitar la utilidad sientes vértigo. Por eso muchos vuelven al mismo rol. No porque sean débiles, sino porque el vacío les asusta más que el abuso. Aquí está el giro definitivo. No necesitas que otros entiendan tu límite. Necesitas entender tú que tu vida no está para ser administrada por las urgencias de los demás. Cada sí que entregas por miedo te roba un no que necesitabas para ti. No es una idea bonita, es un hecho. Tu tiempo es finito, tu atención también. Y si no pones precio, el mundo lo pone por ti, y siempre lo pone barato. La distancia selectiva se ve en actos simples, pero firmes. Responder cuando realmente quieres responder, no cuando sientes presión. Aceptar solo lo que tiene reciprocidad o sentido para ti, no lo que compra paz momentánea. Dejar de iniciar contacto con quien solo aparece para consumir. Y sobre todo, dejar de rescatar la incomodidad ajena. Si alguien se molesta porque ya no obtiene lo mismo, esa molestia es información, no una emergencia. Te muestra que tu ausencia pesa más de lo que tu presencia valía para esa persona. Cuando haces esto, filtras sin hablar. Lo que es sano se adapta. Lo que era parasitario se cae solo. Y aquí llega la parte más oscura y liberadora. Debes estar dispuesto a ser malinterpretado, a que te llamen egoísta, distante, frío, cambiado. No discutas. No te defiendas. Si vuelves a pedir permiso para existir, el patrón regresa. Tu paz vale más que la imagen que otros fabriquen de ti. Si esto resonó contigo, suscríbete y escribe en los comentarios una frase que cierre el ciclo. Yo me haré respetar. Y recuerda esto, porque es la última puerta. El día que dejas de regalar tu energía, la gente deja de verte como una oportunidad y empieza a verte como una persona.